Cuando sientas que todo ha terminado, eso recién es el comienzo. Elbert Hubbard. Todos hemos estado allí, en un latido acelerado, la mirada baja y el rostro caliente. María recordaba aquella tarde de verano en la que, con el corazón en la mano, confesó sus sentimientos a Juan. Pero la respuesta no fue la que esperaba. «No siento lo mismo», dijo él. El mundo de María se derrumbó. ¿Pero por qué? Porque una simple palabra puede tener tal poder sobre nosotros. El rechazo, ese sentimiento de no ser querido o valorado por alguien a quien apreciamos, nos atraviesa como una lanza, nos desgarra, nos hace sentir vulnerables y, en ocasiones, nos sume en una profunda introspección. Y es que el ser humano, por naturaleza, busca la aceptación, la conexión con otros. Somos seres sociales y, desde tiempos ancestrales, ser rechazado podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero en nuestra era moderna, sigue siendo así. La filosofía estoica nos presenta una perspectiva diferente. Imagina, por un momento, vivir en una realidad donde el rechazo no te define, donde tu valor no depende de la validación externa. Una perspectiva en la que el rechazo se vea no como un fracaso, sino como una bendición. Puede sonar extraño, pero para entenderlo primero debemos adentrarnos en el mundo del estoicismo y descubrir cómo este antiguo pensamiento puede transformar nuestra relación con el rechazo. Siguiendo esta línea, en los próximos minutos nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo y la mente, descubriendo la sabiduría de los estoicos y cómo aplicarla en nuestro día a día. Te invito a que sigas escuchando y descubras por qué el rechazo, lejos de ser una maldición, puede ser una auténtica bendición para ti. Contexto histórico. El estoicismo y sus principales figuras para entender cómo el estoicismo puede cambiar nuestra percepción del rechazo. Primero debemos sumergirnos en sus raíces, comprender sus fundamentos. Imagina por un momento la antigua Grecia, un mundo de dioses, héroes y filósofos, donde surge una filosofía que revolucionaría el pensamiento humano para siempre. El estoicismo nace en el año 300 a.C. en Atenas, bajo la enseñanza de Zenón de Sitio. Su escuela filosófica lleva el nombre de Stoapoikile, que significa pórtico pintado, lugar donde Zenón solía enseñar. Pero, ¿qué es realmente el estoicismo? En esencia, es una filosofía que nos enseña a aceptar la vida tal como es, reconociendo que hay cosas que están fuera de nuestro control, pero que siempre podemos controlar cómo reaccionamos ante ellas. Si viajamos desde Atenas hacia Roma, nos encontramos con figuras emblemáticas del estoicismo que llevaron sus enseñanzas a otro nivel. Primero tenemos a Séneca, consejero del emperador Nerón. A través de sus cartas y ensayos, Séneca nos ofrece una visión profunda sobre la naturaleza humana, destacando la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y aceptar tanto las adversidades como las alegrías con ecuanimidad. Luego está Marco Aurelio, emperador romano y uno de los pensadores más influyentes de la historia. En su diario personal titulado Meditaciones, reflejó sus pensamientos más íntimos sobre la vida, la muerte y cómo vivir de acuerdo con la virtud, sin dejarse abatir por las circunstancias externas. Y no podemos olvidar a Epicteto, esclavo liberado que se convirtió en un renombrado maestro estoico. Epicteto nos recordaba que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestra percepción de ellos. No es lo que nos sucede lo que nos afecta, sino cómo interpretamos lo que nos sucede. Solía decir, estos filósofos, con sus vidas y enseñanzas, nos demuestran que, independientemente de nuestras circunstancias, siempre tenemos el poder de elegir cómo enfrentar la vida. Y es esta mentalidad la que nos ayuda a ver el rechazo no como una amenaza, sino como una oportunidad. Así que, antes de adentrarnos en cómo el estoicismo nos ayuda a enfrentar el rechazo, es esencial comprender que esta filosofía no es una serie de reglas rígidas, sino más bien una forma de vida, una guía para vivir con propósito, significado y resiliencia. La percepción del rechazo desde la óptica estoica. Cada vez que experimentamos el rechazo, no es el acto en sí lo que nos duele, sino cómo lo interpretamos. Esta es una premisa fundamental en el estoicismo. Si pudiéramos ver una escena desde arriba, como si fuéramos espectadores en una obra de teatro, veríamos simplemente a una persona diciendo no a otra. Pero en la mente del rechazado,
ese no se transforma en un torbellino de pensamientos y emociones. No soy lo suficientemente bueno, ¿qué hice mal? ¿Por qué no me quieren? Epicteto, con su sabiduría penetrante, nos decía: las personas no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen de ellas. Bajo esta luz, el rechazo, al igual que cualquier otro evento externo, es en esencia neutral. No tiene un valor intrínseco positivo o negativo, es simplemente un hecho, una respuesta. El dolor o la alegría que sentimos es producto de nuestra interpretación. Reflexionemos por un momento en una célebre cita de Marco Aurelio: si te sientes herido por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu propio juicio sobre ello, y tienes el poder de cambiar ese juicio en este momento. Y si en lugar de ver el rechazo como un veredicto sobre nuestro valor, lo viéramos como una simple respuesta, una perspectiva diferente, o incluso como una oportunidad para el autoaprendizaje y el crecimiento. Séneca, en sus cartas, expone una idea revolucionaria. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Aplicando esta lógica al rechazo, ¿y si lo abordáramos como una oportunidad de valentía? Aceptar el riesgo de ser vulnerables, de expresar nuestros sentimientos, es un acto de coraje en sí mismo. Y si el resultado no es el esperado, no hemos fracasado. Hemos tenido el valor de enfrentar la situación, y eso es un triunfo en sí mismo. Transformando el rechazo en oportunidad ahora, imaginemos un escenario en el que, en lugar de temer al rechazo, lo abrazamos como una oportunidad para aprender y crecer. En lugar de verlo como un juicio sobre nuestra valía, lo vemos como un impulso para mejorar, para entendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Este cambio de perspectiva es radical y es la esencia misma de la filosofía estoica. Al enfrentar el rechazo desde esta óptica, nos permitimos crecer en humildad y aceptación. En lugar de aferrarnos a un ego frágil que se desmorona ante la negativa, fortalecemos nuestra resiliencia y autoestima. Vemos el rechazo no como una puerta cerrada, sino como una que nos dirige hacia un camino diferente. Un camino que puede estar lleno de experiencias y personas que nos enriquecerán de maneras que no podemos imaginar.